Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos las historias más jugosas y analizamos cada detalle. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Sí, vamos a hablar sobre Mert y Afra. Y específicamente sobre esa advertencia que Mert le hizo a Afra: el enfrentamiento tendrá consecuencias. ¿En serio? ¿Quién no quedó con la boca abierta al escuchar eso? Esa frase, dicha con tanta seriedad y un tono que dejaba claro que algo grande se avecinaba, nos dejó a todos pegados a la pantalla. Y hoy vamos a analizar a fondo qué podemos esperar de este enfrentamiento, qué consecuencias podrían surgir y, sobre todo, a especular un poco sobre qué rumbo podría tomar la historia. Así que prepárense para el análisis, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos. Estaremos analizando muchos otros temas emocionantes, desmenuzando secretos y teorías, y compartiendo opiniones sobre todo lo que nos apasiona. Únete a la comunidad, es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y prepárense para el análisis. Comenzamos. Bien, empecemos por lo básico. ¿Por qué este enfrentamiento es tan crucial? ¿Por qué la advertencia de Mert es tan significativa? Para entenderlo, tenemos que recordar el contexto. Mert y Afra en la historia han tenido una relación compleja. Empezaron siendo, bueno, ya saben, con una tensión palpable, una atracción innegable. Pero las cosas no fueron fáciles. Hubo secretos, mentiras, malentendidos y, sobre todo, muchas barreras. Mert, con su personalidad intensa y protectora, y Afra, con su fuerza y determinación, chocan constantemente. Ambos son personajes complejos, con sus propias motivaciones y miedos. Y este enfrentamiento, esta tensión latente, ha ido creciendo a lo largo de la historia. Las palabras de Mert, el enfrentamiento tendrá consecuencias, no son algo que se dice a la ligera. Implican que lo que está por venir va a cambiar las cosas, que va a haber un antes y un después. Es una declaración de guerra, una señal de alarma, un presagio de tiempos turbulentos. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias podemos esperar? Bueno, hay muchas posibilidades y vamos a analizarlas una por una, desmenuzando cada detalle para tener una visión completa. La primera posibilidad, y quizás la más obvia, es que este enfrentamiento afecte su relación. Puede que los distancie aún más, que rompan definitivamente o, por el contrario, que los acerque. Imaginen una situación en la que, después de una pelea, se sinceren, revelen sus verdaderos sentimientos y decidan luchar juntos por lo que sienten. Sería un giro dramático, pero no imposible. Podríamos ver una separación dolorosa, llena de reproches y heridas, o quizás un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una relación más sólida, basada en la honestidad y la confianza. ¿Se atreverán a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos? Pero también existe la posibilidad, y creo que es una de las más probables, de que este enfrentamiento tenga consecuencias más allá de su relación romántica. Piensen en los secretos que ambos guardan, en las alianzas que han formado, en los enemigos que tienen en común. Este enfrentamiento podría ser la chispa que encienda una guerra, que revele complots ocultos, o que ponga en riesgo la vida de otros personajes. La trama podría dar un giro inesperado, revelando verdades ocultas y desenterrando secretos del pasado que cambiarán el curso de la historia. La intriga se intensificará, y la tensión se volverá insoportable. ¿Quiénes podrían verse involucrados? Primero, Yalan, la familia a la que pertenecen, que está en medio de una situación muy peligrosa. La familia es un punto crucial en la historia, y cualquier conflicto entre Mert y Afra podría afectar a todos los miembros. Recordemos las dinámicas familiares complejas, las rivalidades, las alianzas ocultas y los intereses en juego. El enfrentamiento podría desatar una tormenta dentro de la mansión, poniendo a prueba los lazos familiares y exponiendo secretos que han permanecido enterrados durante años. ¿Se mantendrá la unidad familiar, o se desmoronará bajo la presión de las circunstancias? Luego están los antagonistas, las personas que quieren hacerles daño. ¿Será que este enfrentamiento expone sus verdaderas intenciones? ¿O quizás los antagonistas aprovechan el conflicto para atacar? Podríamos ver cómo los villanos manipulan la situación, utilizando el enfrentamiento para sus propios fines, creando caos y sembrando la discordia.
Los antagonistas podrían ser astutos y despiadados, y no dudarían en aprovechar la debilidad de Mert y Afra para lograr sus objetivos, ya sea financieros, políticos o personales. ¿Podrán nuestros protagonistas resistir los ataques de sus enemigos y protegerse a sí mismos y a sus seres queridos? Otra posibilidad es que este enfrentamiento revele verdades ocultas sobre el pasado de Mert y Afra. Quizás descubramos secretos familiares, traumas que explican sus comportamientos o conexiones inesperadas con otros personajes. Esto podría cambiar por completo la forma en que vemos a ambos personajes y a la historia en general. Imaginemos la revelación de secretos que expliquen los motivos de sus acciones, que aclaren sus miedos y que revelen las razones de sus decisiones. Podríamos descubrir que el pasado de Mert y Afra está entrelazado de maneras inesperadas y que sus destinos están más ligados de lo que imaginamos. ¿Cómo afectará esto su relación? ¿Los acercará o los alejará aún más? Ahora bien, ¿cómo podría ser este enfrentamiento? ¿Qué tipo de discusión, pelea o revelación podría desencadenar estas consecuencias? Aquí es donde podemos empezar a especular, a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a predecir los posibles escenarios. Quizás Mert descubra una mentira que Afra le ha estado ocultando, o viceversa. Puede que se sientan traicionados, decepcionados, y que la discusión se salga de control. Imaginen gritos, acusaciones, lágrimas. Una escena dramática que dejaría a todos con la boca abierta. La confianza, un elemento fundamental en cualquier relación, podría romperse en pedazos, abriendo una herida profunda que tardaría mucho en sanar. ¿Podrán perdonarse mutuamente? ¿Estarán dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro basado en la verdad? O tal vez el enfrentamiento se deba a una decisión difícil que tengan que tomar. Quizás deban elegir entre su amor y su lealtad a sus familias, o entre sus propios deseos y las expectativas sociales. Esta decisión podría llevarlos a un punto de quiebre. Imaginemos una encrucijada, un momento de tensión en el que Mert y Afra se ven obligados a tomar una decisión que afectará sus vidas para siempre. ¿Priorizarán su amor por encima de todo, o cederán ante las presiones externas? ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer? También existe la posibilidad de que el enfrentamiento sea físico. Una pelea, un forcejeo, una confrontación directa. En el mundo donde se desarrolla la historia, la violencia, desafortunadamente, no es algo que se deba descartar. Esto, por supuesto, tendría consecuencias graves, no solo para ellos, sino también para otros personajes. La tensión podría alcanzar un punto álgido, desatando una explosión de emociones y de ira. ¿Quién tomará la iniciativa? ¿Quién saldrá lastimado? ¿Podrán controlar sus impulsos? Y no olvidemos la posibilidad de que el enfrentamiento sea psicológico. Un juego de manipulación, una batalla de egos, una lucha por el poder. Ambos personajes son muy inteligentes y estratégicos, y podrían usar sus habilidades para intentar controlar la situación. La intriga podría ser aún mayor con giros inesperados, mentiras y engaños. ¿Quién ganará esta batalla mental? ¿Quién saldrá victorioso? En fin, las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que la historia sea tan emocionante. Cada detalle, cada frase, cada gesto puede ser una pista. Cada nuevo episodio podría revelar una pieza más del rompecabezas, acercándonos a la verdad y a las consecuencias del enfrentamiento. Así que, ¿cuáles son mis predicciones? Personalmente creo que el enfrentamiento será algo complejo y multifacético. Creo que involucrará tanto emociones intensas como revelaciones importantes. Creo que pondrá a prueba su relación, pero también su lealtad hacia los demás. Creo que habrá drama, tensión y momentos inesperados. Creo que, al final, algo cambiará para siempre. Mi predicción es que el enfrentamiento será desencadenado por una serie de eventos que involucrarán mentiras, traiciones y secretos del pasado. Creo que la discusión se saldrá de control, con acusaciones y reproches que pondrán a prueba su amor. También creo que se verán obligados a tomar una decisión difícil que pondrá en riesgo su relación con sus familias. Preveo que habrá consecuencias graves, que afectarán a otros personajes y que cambiarán el curso de la historia. La trama se volverá aún más intensa y emocionante con giros inesperados y revelaciones que nos mantendrán pegados a la pantalla. Creo que al final, Mert y Afra tendrán que enfrentarse a sus propios demonios, y que la forma en que lo hagan determinará su futuro. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué creen ustedes que pasará?
¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué consecuencias creen que tendrá este enfrentamiento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estas historias. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus esperanzas y sus miedos. Quiero conocer su opinión sobre los posibles escenarios, las consecuencias que esperan, y los personajes que podrían verse involucrados. Recuerden que esto es solo mi análisis, mi interpretación. Todos tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, y eso es lo que hace que estos temas sean tan interesantes. La diversidad de opiniones enriquece el debate y nos permite explorar diferentes perspectivas. Así que no duden en expresar sus ideas, en compartir sus teorías y en desafiar mis predicciones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de esta serie. Ayúdenme a expandir la comunidad y a generar un debate aún más apasionado. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre el enfrentamiento de Mert y Afra. Hemos explorado las posibles consecuencias, discutido las teorías y especulado sobre el futuro de la historia. Espero haberles proporcionado una visión completa y detallada de este tema tan emocionante. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo analizándolo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Su participación es lo que hace que este canal sea especial y lo que me motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Estaremos analizando muchos otros temas emocionantes, desmenuzando secretos y teorías, y compartiendo opiniones sobre todo lo que nos apasiona. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan sobre el enfrentamiento? ¿Cuáles son sus predicciones? Quiero saberlo todo. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas, sus miedos y sus expectativas. Quiero que compartan conmigo sus análisis, sus interpretaciones y sus ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden que el debate continúa en la sección de comentarios. Hasta la próxima.